retomando los temas que estábamos viendo antes del paro, eh, el último tema que se vio fue el de transferencia de calor. Existen tres tipos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Y puede que tal vez nosotros estemos más acostumbrados simplemente a lo que es la conducción y lo que es la radiación. Conózcase por transferencia de calor, es algo bien sencillo, ¿verdad? Y lógico. El intercambio de energía eh, entre dos cuerpos que están a diferentes temperatura más baja hasta llegar a un punto de equilibrio térmico como vimos anteriormente. Usualmente se define la transferencia de calor positiva cuando la energía sale de un cuerpo. Esto quiere decir cuando un cuerpo caliente está transmitiendo su energía hacia otro. Y el cuerpo que le está recibiendo, en este caso un cuerpo frío, que está recibiendo la energía que se está calentando, tendría una transferencia de calor negativa porque él no está transfiriendo, ¿verdad? Estaría recibiendo la temperatura. Como les dije, hay tres tipos de transferencia de calor: convección y radiación son los más conocidos para nosotros, y convección puede que sea alguno de los nuevos o de los que no manejan mucho. El primer tipo es transferencia de calor por conducción. Dice aquí: dos o más cuerpos están en contacto térmico. Se transfiere calor desde el cuerpo de mayor temperatura hasta el cuerpo de menor temperatura. Como tenemos acá, el cuerpo 1 es un cuerpo que está más caliente, el cuerpo 2 es un cuerpo que está más frío, ¿verdad? La temperatura del cuerpo caliente es mayor que la temperatura del cuerpo frío. Está en contacto térmico por cualquier material. Pueden estar en contacto directo también, pero en este caso se pone un material en medio para ejemplificar que es importante esta sección de acá, el área de contacto, ¿verdad? Y luego lo que sucede es que las partículas o las moléculas del cuerpo caliente chocan con las partículas de este conductor, transmiten su energía y lentamente las moléculas van transfiriendo la energía a otras moléculas del conductor hasta llegar al segundo cuerpo, eventualmente calentándolo. Esto nosotros lo podemos ver, o es fácil de entender cuando puede pasar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la estufa, ponemos una olla, calentamos la estufa, la hornilla de la estufa se calienta y luego, como la olla está en contacto con la estufa, esta se comienza a calentar. Primero se comienza a calentar por el lado de abajo, que es el lado que está en contacto, y si la dejamos mucho tiempo, debería de empezar a calentarse alrededor de toda la olla. La transferencia de calor nosotros la vamos a definir como esta cantidad, que es cambio de calor entre cambio de tiempo. O sea, cuánto calor se está transmitiendo en una margen de tiempo. Y cuánto se transfiere en un tiempo determinado, delta t, por medio de una longitud L, dice acá. La transferencia de calor por conducción, entonces, delta Q sobre delta T quedaría definida como K por A multiplicado por la temperatura mayor. Siempre vamos a poner en este caso la temperatura mayor primero, menos la temperatura menor. Esto para recordar la convención que dije anteriormente, de que la temperatura se transfiere del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Entonces estoy hablando yo de solo transferencias de calor positivas. Y esto lo dividimos entre L. Si es más larga el material conductor que teníamos acá, es más largo, definitivamente voy a esperar yo que tarde más tiempo en transferirse el calor de este cuerpo a este cuerpo. Si el área transversal, o sea, si este conductor es más grande, se va a transferir más calor a que si fuera más pequeño, ¿verdad?
La otra constante que aparece aquí es la constante K. La constante K es la conductividad térmica del material. Y esto ustedes lo pueden pensar de la siguiente forma. Ciertos materiales se calientan de una forma más fácil que otros. En este caso todos sabemos, o yo creo que todos lo intuimos, que los metales se calientan de forma más rápida, al igual que tal vez las cerámicas. Por eso algunas de los artefactos de cocina están hechos de estos materiales porque es más fácil la transferencia de calor hacia ellos. Por otra parte, el vidrio es un mal conductor de calor, por lo tanto sería más difícil transmitir calor a través de un vidrio. El resto de las constantes ya las hablé. A es el área transversal que está en contacto. L es la longitud por la cual se está haciendo la transferencia de calor, y TC, temperatura mayor, TF, temperatura menor. Las unidades, dado que estamos hablando de que es una transferencia de energía, sería Joule arriba por unidad de tiempo abajo, segundos. Joule por segundo. Esto equivale a un watt. Si se fijan, es la misma, tal vez lo han escuchado, es la misma unidad de energía de la que hablamos nosotros en algunos aparatos electrodomésticos. Esta unidad la vamos a ver más adelante en el tercer parcial, cuando veamos la parte de electricidad. El segundo tipo de transferencia de calor que vamos a hablar el día de hoy es la convección. La convección se realiza mediante el movimiento de partículas de una zona de diferente temperatura. Es diferente. Ahora ya no, el calor no se está transmitiendo porque dos cuerpos están en contacto, sino que en una zona hay dos temperaturas muy marcadas, y entonces las partículas se van a empezar a mover. Por ejemplo, aquí tenemos un globo de aire, y a esto se les pone aire caliente, ¿verdad? Entonces el aire caliente va a empezar a moverse porque el aire caliente va a estar concentrado aquí abajo, ¿cierto? Arriba habría aire más frío. Entonces, debido a la diferencia de temperaturas entre el aire que está abajo y el aire que está arriba, va a haber un movimiento entre el aire. ¿Por qué va a existir un movimiento del aire? Se podrán preguntar ustedes. Como yo mencioné en la clase, vamos a estudiar en esta unidad, o estudiamos en esta unidad, lo que es los efectos de la temperatura sobre los cuerpos. Y yo les dije que los cambios de temperatura usualmente se trasladaban a cambios en alguna propiedad de los materiales. En este caso, un cambio de temperatura significaría un cambio en la densidad, ya sea de el líquido o de un gas. Y como vimos en la primera unidad, si tenemos dos líquidos o dos gases, en todo caso, con diferentes densidades, va a haber un efecto, por decir así, de flotación, ¿verdad? Entonces, si yo pongo, como cuando en la primera unidad vimos, si yo ponía un trozo de corcho adentro del agua, este iba a flotar porque tiene una densidad menor que la del agua. Entonces lo mismo sucede con el aire en este caso. Un aire es más denso que el otro, entonces naturalmente el aire más denso va a bajar y el aire menos denso va a subir. Y ese movimiento del aire, esas corrientes que se crean, van a hacer que en el total, la totalidad del aire que está dentro del globo, en este caso, se caliente. Existen dos tipos de convección. Ustedes pueden encontrar en la naturaleza, como las corrientes de convección en los océanos, y forzadas simplemente nosotros hacemos uso de algún aparato, en este caso como se muestra en la figura, un ventilador, para crear algún movimiento de aire y que de esta forma se logre algún tipo de convección debido a
a lo que nosotros queramos. Algo muy común puede ser la forma de cómo se colocan los aires acondicionados en lugares donde hay bastantes computadoras. El aire caliente de las computadoras se va a mover hacia arriba y el aire helado del aire acondicionado se va a mover hacia abajo. De esta forma, manteniendo una temperatura un poco más fresca en el área donde están las computadoras. El último tipo de transferencia de calor se da por radiación, y esta transferencia de calor tampoco ocupa contacto, ¿verdad? Pero también es un tipo de transferencia de calor a la cual nosotros estamos acostumbrados. El simple hecho de salir bajo el sol hace que nosotros sintamos calor, ¿verdad? Si tenemos una fogata y hace mucho frío, nosotros ponemos nuestras manos hacia el frente, nuestras manos eventualmente se van a calentar sin necesidad de estar en contacto con la fogata. Esto es porque hay una transferencia de calor por medio de radiación, o sea, por medio de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas, que nosotros no podemos ver necesariamente, se propagan y llegan hasta o interactúan con los objetos, causando una transferencia de energía. La cantidad de flujo, en este caso de calor, descrita por la radiación, siempre se llama delta Q sobre delta T, pero en este caso sería esta fórmula de acá, donde sigma es una constante que es esta de acá, la constante de Stefan-Boltzmann. Epsilon es la emisividad. Esto tiene que ver con el color o con qué tan brillante o qué tan oscuro es el cuerpo. Es otra cosa que nosotros tal vez no lo vamos a ver a fondo acá, pero sin necesidad de que yo se los mencione, ustedes ya saben que utilizar ropas oscuras en un día muy caliente es algo que va a hacer que ustedes se calienten más, porque el color negro, al ser un color oscuro, absorbe más el calor, mientras que las ropas claras como el blanco absorben menos el calor. De nuevo, esto va a depender también de A, el área transversal, y T, que sería la temperatura a la cual se está emitiendo o en todo caso absorbiendo. Definimos esta como positiva de nuevo, entonces estamos hablando de transferencia de calor, o sea, esta cantidad que está acá es el calor que sale de un objeto que está radiando, por ejemplo, del sol o de la fogata. Esta constante epsilon, como lo había mencionado anteriormente, depende de cómo son las superficies, brillantes u oscuras. Es un dato que nosotros tendríamos que darles a ustedes, y es un número que va a ir entre 0, hablando de un objeto que no emite ni absorbe para nada calor por radiación, y 1, que es un muy buen transmisor o absorbente de calor por radiación. A sería el área transversal, y T es la temperatura. En este caso se fijan bien en grados Kelvin, que es una de las temperaturas que nosotros vimos al inicio de la clase. Si bien se fijan, este es el área del cuerpo que absorbe o que transmite la radiación. Si el cuerpo es como este de acá, un cubo, y tiene, por ejemplo, en este solo estoy mostrando 3 caras, pero en realidad tendría 6. Entonces tendríamos, para calcular la transferencia total, tendría yo que calcular la transferencia de la primera cara con el área 1, más la transferencia de la segunda cara con el área 2, más la tercera cara, más el número de caras que exista. Y por último, la transferencia de calor. Lo último que vamos a ver hoy es si consideramos un cuerpo que está transmitiendo calor, este de acá, pero este cuerpo está encerrado en un recinto. Por lo tanto, la transferencia de calor, o sea, cuánto calor transmite este objeto, estaría descrito con esta fórmula, donde Tc es la temperatura del objeto y Tf es la temperatura de las paredes del recinto, porque el objeto estaría transmitiendo calor, pero las paredes del recinto también estarían emitiendo algún tipo de radiación. Entonces está transmitiendo calor, por eso está positivo
la temperatura del objeto, pero al mismo tiempo estaría absorbiendo radiación de las paredes. Por eso está negativo, porque está absorbiendo. Eso es todo acerca de la transferencia de calor. Este es el último tema que vimos antes de que se hubiera un paro por la situación actual. Y simplemente quería mencionarles que después de Semana Santa, o sea, este video debería de estar saliendo después de la Semana Santa, ¿verdad? De Semana Santa en adelante intentaré poner videos de forma más constante, porque ya la universidad ya dio una extensión de periodo, ya por lo tanto ya sé que se puede avanzar, pero aún las autoridades de la universidad todavía no nos dicen de qué forma podemos evaluarlo. Entonces yo no he estado avanzando tanto por lo mismo. La universidad no nos daba seguridad de que el periodo fuera a continuar o cómo los íbamos a evaluar. Pero por lo menos ahora ya nos dieron un visto bueno de que, ok, el periodo se va a extender. Entonces vamos a avanzar a un ritmo un poco más rápido. Les recuerdo siempre que si tienen alguna consulta de cualquier tema, yo sé que estos temas ya los habíamos visto, entonces no debería de haber tantas consultas. Si tienen alguna consulta de cualquier tema, me lo pueden hacer por correo o podemos quedar en una llamada, ya sea por Zoom, por Skype, por donde ustedes les parezca más conveniente. Voy a subir otro video los primeros días después de Semana Santa acerca de ejercicios de transferencia de calor y luego entraríamos al siguiente tema, que sería sonido. Espero que dentro de lo que cabe los videos les sea de mucha ayuda. Gracias por escucharlos y esperemos que nos podamos volver a ver en el aula de clase muy pronto.